que he preparado para ustedes. Muy bien, entonces vamos a trabajar balance hídrico y el balance hídrico está relacionado con la ecuación de continuidad. ¿Por qué lo pongo así? Porque dice que todo lo que cae, digamos, en cuanto a precipitación, pues también va a salir, es como un balance de masas, ¿sí? Entonces, la intensidad hay algunas entradas y hay algunas salidas. Realmente por eso es que hablo de la ecuación de continuidad, porque dentro del balance hídrico ocurren unas entradas y ocurren unas salidas. Una de las entradas más importantes que nosotros tenemos en el balance hídrico es la precipitación. Entonces, cae la precipitación, pero no toda la precipitación que cae, pues drena de manera superficial, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos visto cuando hablamos del ciclo hidrológico. Parte del agua se evapora, ¿cierto? Que entonces es lo que llamamos evaporación. Parte la transpiran las plantas y otra parte se infiltra en el suelo, dependiendo del tipo de suelo que sea. Alguna puede quedar en los estratos del suelo, que lo llamamos el flujo subsuperficial, y otra puede seguir su curso, por decirlo así, hasta el acuífero y hacer parte de las aguas subterráneas. Para eso habría que evaluar pues diferentes características como son la capacidad de infiltración del suelo, el HU, que hablamos que es la capacidad de almacenamiento que tiene el suelo, dependiendo del tipo que sea y dependiendo de la cobertura que tenga el suelo, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La cobertura, estoy hablando de si son pastos, de si es impermeable, de si son cultivos, de si es bosque, y el tipo, ya estoy hablando de que si son gravas, arcillas, arenas, limo. Entonces, dependiendo de eso, pues yo voy a tener un HU o una capacidad de almacenamiento del suelo, ¿sí? Otro aspecto importante es la conductividad hidráulica, que nosotros lo llamamos KS, una K mayúscula, una S pequeña o minúscula, y ese KS es la velocidad con la que puede adentrarse el agua en el suelo, ¿sí? La llamamos conductividad hidráulica, y la hay de manera vertical y de manera horizontal. ¿Con esto qué les quiero decir? Pues que el balance hídrico es como ver esa precipitación, cómo se distribuye en mi cuenca. Entonces, lo que les estoy diciendo, una parte se irá, digamos, para las plantas, otra parte estará en el subsuelo, otra parte hará parte del flujo subterráneo y otra parte pues se transportará hacia otra cuenca más importante, que es generalmente lo que pasa con el flujo superficial, ¿cierto? Hablábamos nosotros que el tipo de cuenca que nosotros podamos tener, pues vamos a transportar ese flujo a otra cuenca más importante. Por eso hablamos, digamos, de un cauce principal, de unos cauces secundarios que drenan hacia un punto y de ese punto nosotros podemos llegar a otro río importante o a otra quebrada, ¿sí? Entonces, dentro del balance hídrico de la cuenca, pues está también lograr saber hacia dónde se transporta todo este flujo, qué cantidad hace parte del flujo superficial, cuál está recargando acuíferos, y desde los acuíferos, fíjense que también nosotros podemos transvasar a otra cuenca subterránea, ¿sí? Entonces, eso es el balance hídrico. Entonces, nosotros hacemos la evaluación del balance hídrico en nuestra cuenca, es decir, qué caudal estamos teniendo. Muy importante para nosotros, sobre todo, es superficial.
porque depende de esas láminas de agua grandes, pues nosotros podemos decir, no, se pueden provocar inundaciones en dado caso que tengamos determinadas intensidades de precipitación, nuestras estructuras tendrán que tener la capacidad de poder transportar este tipo de cantidad de agua, etcétera. Entonces, por eso es útil hacer como ese balance, determinar ese balance. Las entradas de agua a la cuenca pueden darse de la siguiente forma. Entonces, ¿cuáles son las entradas? La lluvia, la nieve, el granizo y las condensaciones. Entonces ahí, pues digamos que hacemos referencia de nuevo al ciclo hidrológico. La precipitación, la nieve, que es como su forma sólida, el granizo también es como su forma sólida y la condensación, ¿cierto? Que es otro factor o proceso que sufre el agua cuando pasa de la precipitación que ocurre en la atmósfera hacia el suelo o hacia la cuenca. Trasvase de agua de otras cuencas, claro, esa también es una entrada. Entonces, lo que llueve en forma sólida o gaseosa y el agua que viene de otras cuencas también. Infiltraciones profundas que van a alimentar acuíferos también. Entonces, puede que a nosotros nos llegue agua a nuestra cuenca de manera superficial, ¿cierto? De otra cuenca que está más arriba, o puede ser también que nos llegue de manera subterránea, ¿cierto? De otra cuenca que está más arriba, pero no nos llega de manera superficial, sino subterránea. Entonces, esas son las entradas que se pueden dar. Las salidas están relacionadas con derivaciones hacia otras cuencas. Claro, así como a nosotros nos puede llegar, pues nosotros tenemos, fíjense esa grafiquita, pues nosotros también podemos entregar a otra cuenca más importante. Derivaciones para consumo humano y en la industria. Claro, entonces si tenemos, digamos, viviendas, entonces el agua que vamos a gastar en esas viviendas y de pronto ya salen transformadas en aguas residuales. Si tenemos manufactura, una fábrica de agua, una fábrica de cerveza, una textilera, ¿de acuerdo? Como todo ese uso que le damos al agua dentro de nuestra cuenca. Salidas hacia un receptor, hacia el mar, hacia otra cuenca más importante, evapotranspiración, el agua que se evapora, o sea, que se devuelve a la atmósfera, o la que transpiran las plantas, bueno, y ahí la evaporación. Entonces esas serían mis entradas y mis salidas, que ya todos esos procesos pues como que no son desconocidos para nosotros. Pero entonces el balance hídrico generalmente lo van a ver como está aquí en esta diapositiva con esta ecuación. Entonces decimos que la precipitación más las aguas superficiales entrantes más las aguas superficiales, esta U es aguas subterráneas entrantes, menos la evaporación, menos el agua de salida menos superficial y menos el agua de salida subterránea. Y obviamente, pues, si hay una diferencia de caudal, quiere decir que parte de eso que ha precipitado, pues se está quedando dentro de mi cuenca. Eso podría ser lo que generara inundaciones. Si ese balance me está dando que hay más cantidad de agua en mi cuenca que se está quedando ahí reservada, eso me generaría un aumento de la lámina de agua, ¿sí? La precipitación media de la cuenca podemos transformarla en caudal, como un volumen de caudal. Entonces hay una ecuación muy común que es volumen es igual a 1000, que 1000 es un factor de conversión por el área, por el volumen de la precipitación. Eso está expresado en milímetros, por eso les digo que ese es un factor de conversión. Porque el área, fíjense que el área está en kilómetros cuadrados. Entonces, con eso podemos conocer cuál es el volumen de caudal que genera esa precipitación o el volumen de agua, ¿sí? Que genera esa precipitación. Entonces, volumen sería igual a 1000 por el área de la cuenca por la cantidad de lluvia que está precipitando.
¿Qué lluvia puede ser? Por ejemplo, si tú deseas saber cuál es el volumen o cuál es la cantidad de agua que se está generando en tu cuenca, pues entonces revisamos lo que llovió en un día, ¿sí? La precipitación diaria o lo que llovió en un mes, ¿de acuerdo? Pero fíjense que entonces esta ecuación así tal cual como está, no me permite saber cuál es el caudal superficial, porque es que estamos diciendo que parte se evapora, que parte se infiltra, ¿de acuerdo? O sea, sí sabes la cantidad de volumen de agua que puede llegar a suceder, pero no sabes cuál es el caudal superficial, porque pues está quedando en varias partes. Bueno, generalmente cuando nosotros tenemos precipitación, pues hacemos balances con los registros históricos que ustedes tienen y han buscado de las estaciones de alrededor de 25 y 50 años. O sea, nosotros generalmente lo que debemos hacer es una evaluación de todo el recorrido de esas lluvias, generalmente cuánto llueve y cuál es la intensidad que pueden alcanzar esas precipitaciones para poder determinar cuánto puede llegar a ascender esa lámina de agua en determinados periodos. Entonces, tú podrías hacer esa evaluación, digamos, mensualmente, ¿sí? Porque es que si se hace anual, puede llegar a ser muy general, porque tú tienes épocas y sobre todo en nuestro departamento, no, nuestra precipitación es bimodal. Nosotros tenemos temporadas de lluvia, pero temporadas secas también. Entonces tenemos que hacer un balance más bien mensual o trimestral que nos permita saber en esas épocas de lluvia qué tanto puede aumentar el caudal. Y digamos que ese sería el punto crítico, porque si lo haces en todo el año, pueda que se promedie, ¿cierto? Pero entonces yo no sepa cómo va a reaccionar realmente ese flujo, porque de pronto lo que estoy sumando mucho en un momento, pues lo voy a restar con épocas totalmente secas. Entonces no tiene sentido porque tú realmente lo que estás haciendo es analizar la vulnerabilidad de tu cuenca. Entonces, fíjate que sí va a tener un impacto si yo tengo todo un mes de lluvia, eso sí va a generar un impacto en mi cuenca, porque digamos que en 15 días con mucha lluvia puede abarcarse toda la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Entonces ya cuando no, el suelo no puede retener más agua, teniendo una buena capacidad de almacenamiento, ¿qué va a pasar? Pues que toda la lluvia que caiga va a ser superficial y entonces ahí sí se volvería un problema. Por eso entonces es que uno debe saber en cuánto tiempo, con qué cantidad de agua puede llegar a saturarse el suelo, porque después de que se sature el suelo ya únicamente tendrás flujo superficial. ¿En qué punto llega esa saturación? Cuando tú tienes un periodo prolongado de lluvias. Ahí es más vulnerable la cuenca a sufrir procesos de inundación. Por eso es bueno revisar entonces este balance hídrico, sobre todo en cuanto a inundaciones, a esa vulnerabilidad en las etapas más críticas. Entonces, de aumentos de la lámina de agua, pues probablemente en un día con una fuerte lluvia no, pero ¿qué tal si sigue lloviendo durante todo el mes? Que son como nuestras etapas, ¿no? Como que durante un mes llueve fuerte, 15 días, ¿qué tanto se puede llegar a subir la lámina de agua y qué tanto se drena? ¿Sí? O qué tanta capacidad de hidráulica deben tener nuestras estructuras, ¿ya? Hay otros datos que nosotros revisamos de manera diaria, porque esos datos diarios me generan mayor impacto. Por ejemplo, cuando yo hago el diseño de una estructura hidráulica diario, ¿sí? Cuando yo hago el diseño de un puente de manera diaria, pero si yo quiero analizar inundaciones, pues yo tengo que ver la evolución del aumento de la lámina de agua. Entonces tengo que tener más registros históricos y generalmente lo que hago es trabajar un promedio de esos datos de lluvia y revisar pues cuál es el volumen que se puede llegar a incrementar. Teniendo en cuenta eso que he dicho, pues entonces se generaron algunos modelos que me permitieran determinar cuál es la capacidad de infiltración que puede llegar a tener una cuenca, es decir, qué tanta agua realmente es la que queda de manera superficial. Y ahí hay algunos métodos
uno de los más comunes es el método del número de curva. Y el método del número de curva lo que hace es que analiza, dependiendo del tipo del suelo y dependiendo de la cobertura del suelo, pues cuál es el caudal que queda de manera superficial. Entonces, lo que te pide mirar es que si hay cultivos, que si hay pastos, y de qué manera, digamos, que están constituidos los tipos del suelo. Ya eso me da un factor que me permite multiplicar por el volumen total y obtener el caudal superficial. Con eso ya puedes saber cuánto ha aumentado tu lámina de agua en un transcurso de tiempo o con qué caudal deberías diseñar una estructura hidráulica. Este HU me parece importante que lo conozcan porque esto es la capacidad de almacenamiento del suelo. ¿Y con qué tiene que ver la capacidad de almacenamiento del suelo? Con la densidad aparente del perfil del suelo, que ustedes ya la conocen porque han visto en suelos. ¿Ustedes están viendo suelos o lo vieron el semestre pasado? Creo que están viendo, ¿verdad? Pues yo la vi hace como 2 semestres. Tú la haces hace como 2 semestres. Bueno, Yo el para año pasado. el semestre pasado, o sea que ya vieron suelos. Sí, Uy, sí, señora. suelos sí es difícil Sí, señora. por MIT, ¿no? Porque suelos sí uno necesita hacer muchísimos ensayos. Pues en mi época se hacían muchos ensayos, pero ustedes también además tienen un laboratorio bueno. Y uno hace esos ensayos para determinar la densidad aparente del suelo, ¿no? Yo los escucho rebajito. ¿Será mi volumen? Sí, mi volumen. Entonces, pero sí hicieron ensayos, ¿cierto? Para determinar densidad aparente, ¿cierto? Y Sí, señora. Sí, señora. coeficiente de succión también, ¿cierto? Como qué porosidad tiene, y qué en el horno, y qué tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, esos son los datos que Sí, uno señora. necesita acá. Dependiendo de la porosidad del suelo, pues él va a tener más capacidad de almacenamiento. Nosotros lo llamamos que tiene un coeficiente de succión más alto, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir que la cuenca se inunde menos rápido. Pero puede suceder también que yo esté en una zona urbana, entonces mi suelo total va a ser impermeable. Eso va a generar que este HU pues sea más pequeñito. Entonces, bueno, tiene que ver con la densidad aparente, tiene que ver con la densidad del agua que ya todos la conocemos, que está en gramos por centímetro cúbico, tiene que ver con el espesor del suelo, con la profundidad efectiva de las raíces también, con la profundidad efectiva de las raíces también, ¿por qué? Por ejemplo, los bosques tienen unas raíces muy largas, pueden llegar a ser hasta 2 metros. Entonces, la capacidad de almacenamiento de los suelos, por eso es que es tan grande, porque es que el agua, ella empieza a buscar, ella empieza a bajar, ¿sí? Y ella llega hasta el punto donde le dejen esas raíces. Entonces, la capacidad de almacenamiento del suelo de un bosque, pues puede llegar a abarcar un estrato muchísimo más grande, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si yo tengo pastos, es menor, es más cerquita a lo impermeable y cultivos es así como un punto medio porque es más cerca a los bosques, los cultivos, pero pues obviamente no tienen como pues esa misma capacidad de almacenamiento. Por eso no es que el bosque produzca agua, no, lo que pasa es que el bosque retiene agua en el suelo, ¿sí? Él es capaz de retener, de absorber esa agua. Y cuando no hay bosques, cuando nosotros talamos los bosques, pues el agua ya no se va a quedar allí almacenada, sino que pues va a seguir su recorrido y se va a ir hacia otros puntos. Eso va a hacer que en las partes bajas de la cuenca, donde yo garantizaba un buen caudal porque tengo agua retenida en el suelo y lo que caía drenaba, pues si yo no tengo bosque, ¿qué va a pasar? Pueden pasar varias cosas, que en un momento escasee el agua, pero también pueden ocurrir inundaciones y digamos, ¿cómo se llaman estos? Pues como flujos que son rápidos, intensos, ¿sí? Que van a generar daños en la cuenca. Eso también puede pasar, porque al no haber bosque, pues toda el agua
va a bajar de manera más fuerte, de manera superficial. Mientras que si hay bosque, ¿qué hace el bosque? Empieza a absorber esa agua, ¿sí? La empieza a tomar y la almacena. ¿Para qué? Para que en las temporadas de sequía, pues entonces cuando el suelo llame de manera subsuperficial o subterránea el agua, la otra parte la pueda recibir, ¿sí? Entonces, por eso son tan importantes los bosques y por eso nosotros decimos que producen agua. Realmente no es que la produzcan, sino que la almacenan. Entonces, esta es la capacidad de almacenamiento del suelo. Bueno, para el balance hídrico, pues también conocer la evaporación. Ustedes tienen, pues, la clase pasada vimos algunas fórmulas para hallar la evaporación. Pues entonces es como saber también qué cantidad de agua es la que se va a evaporar. Y ustedes saben que un elemento importante para determinar la evaporación, pues es la temperatura, ¿verdad? Esa temperatura, pues nosotros podemos conocer cuál es su comportamiento. Vuelvo y les digo, digamos, alguien me preguntaba hace poco que, profe, solo de evaporación colocamos como eh, la, cuál es la evaporación que se presenta de manera anual. Sí es un dato, pero no es como tan diciente o tan descriptivo a como yo saber cómo se comporta esa evaporación de manera mensual, porque realmente lo que yo quiero saber es una vez llueve, pues cuánto se puede evaporar. No hago yo un buen balance para periodos tan largos. Depende obviamente de lo que yo esté evaluando. Vuelvo y les digo qué tipo de estructura y cuál es el análisis que yo estoy haciendo. Pero si de manera general yo estoy analizando la vulnerabilidad de la cuenca, pues establecer un promedio anual no me es tan útil. Es mejor revisar mensualmente cómo se va comportando y si en los momentos de lluvia, fíjate que no puede ser que en los momentos de buenas intensidades de precipitación o en los momentos más calurosos de las temporadas del año, no se va a dar la misma evaporación, porque eso depende de la temperatura. Entonces, eso no me va a permitir hacer un buen balance de la cuenca. Mientras que mensualmente yo sí puedo saber cuánto llueve y en esa época del año cuánto puede transpirar, porque como la temperatura va a tender a ser menor, pues la evaporación va a ser menor. Entonces, ¿cuánta agua es la que se va a quedar allí haciendo parte de la cuenca? Y va a ser pues mayor la cantidad de agua que se va a evaporar cuando yo tengo temporadas secas. Eso también es importante saberlo, porque entonces yo puedo saber qué tanto se puede disminuir la lámina de agua. Por ejemplo, si yo tengo una represa y produzco energía, pues en esas épocas secas, qué tanto se puede evaporar el agua, cuánto se puede bajar esa lámina de agua y si eso me va a afectar en la producción de energía. Entonces, un dato como que anual es un dato muy general para ese tipo de estudios, ¿ok? Para ese tipo de análisis. Pueda que para otros no tanto. Yo estoy hablando de esos casos específicos. Entonces nosotros vimos la ecuación de Tronic-Weight y también digamos que acá, y esto lo explicaron las compañeras que explicaron evapotranspiración, es a través de un tanque y hacemos el ensayo de cuánto disminuye la lámina de agua del tanque en unos periodos de tiempo, ¿sí? Y miramos pues cuál es el volumen que se estaba evaporando en ese periodo de tiempo. Caudales o gastos. Entonces, bueno, todos sabemos que el caudal es un flujo en movimiento, ¿cierto? Por eso es que las unidades del caudal son volumen sobre tiempo. Es la cantidad de agua que transcurre en un tiempo determinado. Por eso está asociado también a la velocidad por área, porque la velocidad me mide el movimiento, ¿cierto? Distancia sobre tiempo en una sección determinada, en un área. Entonces yo puedo medir el caudal bajo un río, por ejemplo, bajo una quebrada, y es muy importante conocerlo para saber los niveles que puede tener de inundación ese río o esa quebrada. Pues
hay modelos muy directos y serían los mejores, que es como medir en un punto determinado cuál es el caudal que pasa y tener esos datos como en las estaciones, ¿no? Cuánto llueve en un día o cuánto llueve en un año y saber los datos de manera diaria. Lo mismo nosotros podríamos hacer con los caudales. Fíjense que acá en esta fotografía que hay a la derecha tenemos como una reglita y entonces lo que hacen ahí es mirar en qué nivel está el río. Entonces lo que debiéramos hacer es como todos los días revisar, ir a mirar pues cuál es la lámina de agua que tiene el río y eso si tuviéramos esos datos por muchos años, pues sabríamos en qué épocas se incrementa más, se incrementa menos y cuál es el caudal, porque únicamente lo que queríamos es la lámina de agua por esa área, ¿cierto? Y ahí tendríamos el volumen o la cantidad de agua que pasa por este punto. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos son aforos, es sacar muestras para poder determinar cuál es ese volumen que pasa por allí. Entonces, determinamos una velocidad por un área. Eso debería hacerse en diferentes épocas del año, ¿sí? En las épocas por lo menos de sequía y en las épocas donde nosotros sabemos que son temporadas de invierno, para saber cuál es el comportamiento que tiene ese río, cuál es el comportamiento que tiene esa quebrada. Seguramente, pues no todos los datos los vamos a tener, entonces también pues habrá momentos donde nos toque revisar a través de métodos estadísticos cómo hallar esos datos que nos hacen falta para poder tener estos caudales. Entonces, ese sería el método más directo, el mejor método, pero pues no en todos los ríos, chicos, no en todas las quebradas, pues nosotros tenemos ese tipo de información. No tenemos ese tipo de información. Entonces, cómo lo hacemos generalmente? Ahora están viendo mi hoja de Excel, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, cuando nosotros no tenemos datos, pues porque hay quebradas, o sea, súper chiquitas, hay zonas muy alejadas. Si ustedes revisan, pues el IDEAN no puede llegar a tener todos los ríos y todas las quebradas aforadas. Muy difícil. Pero, por ejemplo, tú sí necesitas esos datos cuando vas a diseñar una vía, cuando vas a diseñar un muro, cuando vas a diseñar un puente. Tú sí quisieras saber cuál es el caudal que pasa por ahí para poder revisar empujes, para poder revisar anchos de inundación, ¿sí? Pero pues en todos los puntos no están como monitoreados. Entonces, ¿uno qué hace? Pues hacer unos aforos. Y generalmente pues son aforos tipo flotador, que creo que eso ya también eh, conocen pues cuál es el método. Entonces, pues generalmente lo que hace uno es determinar el área que uno va a trabajar, como pues es un río y digamos que el río no tiene una sección uniforme, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es en diferentes puntos, pues determinar la velocidad con que empieza a correr el fluido, ¿cierto? Entonces acá también lo que podemos hacer es revisar en una distancia, por ejemplo, acá escogimos 3 metros, cuál es el área que se va a abarcar para determinar un volumen, es decir, hacer un esquema de cómo está constituido ese río o las paredes, por decirlo así, el río, qué forma tiene. Entonces, pues tendríamos que revisar más o menos a un tercio en el ancho del río cuáles son las profundidades que se alcanzan. Eso en el punto inicial y en el punto final, que está a 3 metros también, se vuelve a hacer lo mismo, se determina a un tercio cuáles son las profundidades. Y ya teniendo esa forma, que por lo general es como una forma de semicircular,
¿sí? Un tubo como por la mitad, entonces determinamos el volumen, eso nos daría el volumen. Y ya luego, con un elemento tipo flotador, lo que hacemos es empezar a medir los tiempos de recorrido de ese flotador, desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces acá tendríamos pues un volumen que va a ser el promedio del área inicial y el área final. Estoy hablando del punto A y B del recorrido de 3 metros que se va a hacer para determinar la velocidad. Entonces ponemos el flotador en el punto A y el que lo recibe en el punto B y contamos el tiempo en el que transcurre ese flotador desde el punto A hasta el punto B. Y con eso determinamos pues un volumen sobre tiempo que sería el caudal. Generalmente eso lo multiplicamos por un factor, por 0.5. La mayoría de las veces multiplicamos por ese factor como un factor de seguridad, porque obviamente pues esos datos no son precisos. Determinamos la velocidad, multiplicamos por ese factor y luego pues hallamos el caudal ya multiplicando por el área en metros cuadrados esa velocidad y bueno, este 1000 es un factor de conversión, ¿sí? Entonces sería el volumen sobre el tiempo que nos daría el caudal o la velocidad por el área que también nos daría el caudal y lo multiplicamos por 1000 para trabajar en litros por segundo. ¿Por qué? Porque esos caudales generalmente son pequeños. Entonces, la unidad ideal serían los litros por segundo. Si estuvieran metros cúbicos, fíjense que nos daría punto, dividido en mil, ¿no? Punto 0,4. Entonces, no es un dato tan bueno porque perdemos muchos decimales de ahí para atrás. Entonces, generalmente trabajamos los litros por segundo. Entonces, con eso podemos determinar los caudales que están pasando por esa fuente, pero tendríamos que tener estos datos para diferentes épocas del año y así tener un dato fiable para nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Con esos datos, entonces, pues lo que nosotros queremos hacer es un pronóstico, saber más o menos cuál es el rango en el que está ese caudal. Entonces, generalmente sacamos unos datos que son estadísticos, sacamos la media, sacamos el error típico, porque es que como es un dato experimental, chicos, no sé si ustedes, bueno, no sé quiénes vieron mecánica, yo creo que ya ninguno vio mecánica conmigo de los que están en este grupo, pero yo los ponía cuando estábamos en mecánica de fluidos en el canalcito que hay en la universidad, hacíamos un aforo, pero eso puede estar lleno de datos dudosos. No sé si han revisado alguna vez el criterio de Chauvenet. Y lo que explica Chauvenet es que cuando uno hace laboratorios, pues el laboratorio está sujeto a muchos errores, que errores sistemáticos, que errores aleatorios. Entonces, los errores sistemáticos son, por ejemplo, que tú estés usando una balanza descalibrada o que si determinas velocidad, de pronto el molinete esté descalibrado. Entonces, son errores sistemáticos porque ese error se va a seguir repitiendo en todos tus datos. Pero pueden también haber errores aleatorios, que es, por ejemplo, que yo le diga a un compañero, a Johan, midamos y cuando él va a escribir el dato, pues lo escribe mal. O Germán cuando ya recibe el flotador, nos dice tarde que paremos el cronómetro. Entonces hay muchos errores que pueden llegarse a presentar en las mediciones. Entonces, generalmente no se trabaja acá como un promedio como tal, sino que se maneja un rango de datos. Entonces, por eso sacamos el error típico, que todos estos son datos que los podemos obtener acá del Excel. Error típico, la mediana, la moda, ¿cierto? Que la media, ¿qué es? Pues un promedio de los datos, es lo que da este promedio. El error típico se calcula con los datos que yo tengo entre los litros por segundo que me dieron y el promedio. Miren que este es el promedio. Entonces, cuando yo calculo el error típico es que tanta desviación hay entre este promedio
qué tanta diferencia, ¿no? Entre este promedio y el dato que he calculado. Entonces me dice, más o menos hay un error de 3.015. La varianza de la muestra, es decir, que si yo grafico estos datos, probablemente, no sé, me den una línea o debe ser una línea, creo, a ver si los graficamos. Bueno, sería de pronto sobre el tiempo, sobre las tomas de datos. Miremos a ver si graficamos estos datos. Mm, ¿Cómo nos da? Nos da casi una línea con algunos punticos bajitos. Entonces, al calcular, digamos, la desviación estándar, lo que está diciendo es qué tanto tengo yo diferente este dato sobre esta línea. O sea, qué tantas diferencias tengo sobre esta tendencia, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro parámetro que él calcula. Pero fíjate que está casi como una línea, quiere decir que los datos pues más o menos están como bien tomados. Bueno, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, ya son más datos estadísticos relacionados con la forma que va a tener ese caudal. Pues uno revisa como la media, la escala, qué tan achatada da, cuál es la distribución, el valor mínimo, el valor máximo, bueno, la suma de los datos y con eso la incertidumbre del caudal, o sea que si es factible que nos dé o no, que está muy asociado al error típico, la incertidumbre de la medición está bajita, la incertidumbre absoluta, todo esto para determinar qué tan bueno es nuestro dato. Si estos valores de incertidumbre dan altos, quiere decir que nuestros datos están mal tomados y deberíamos pues volver a hacer ensayos y a tomar mediciones. Yo pienso que eso es una de las cosas complejas que hay en la hidrología, definitivamente, los datos. Por ejemplo, que día veía un video del tema de Hidroituango y hablaba el hidrólogo y él decía, o sea, ni siquiera a veces nosotros estamos muy dados a juzgar, ¿no? Entonces, como que el problema pues es de la empresa, pero pues, ¿cómo estamos llevando a cabo nuestros estudios? ¿Sí? Fíjate por un proyecto de estos, ¿cuántos datos uno podría tener para que diera un dato fiable? ¿Sí? Y a veces somos muy lapsos en eso. Pues tomemos, no estoy diciendo que sea el caso de ellos, pero él sí decía de qué manera nosotros estamos evaluando y produciendo nuestros estudios y nuestros diseños, y son los métodos que existen actualmente. Entonces, diría yo que pues para un proyecto tan importante, ¿cuántos datos puedo yo tener? ¿Cuántos datos debía yo tener? ¿Cuántas muestras puedo yo tener? Por ejemplo, este que yo tengo acá, este es para entregar una concesión de aguas. Entonces, nosotros lo que queremos saber es, por un punto específico, cuánto caudal pasa. Y fíjate las muestras realmente no son muchas. Si esto fuera juicioso, pues deberíamos tener datos de más años, ¿sí? Pero si yo reviso en realidad los contratos de estudios y diseños, los contratos de estudios y diseños a uno le dan un plazo de 3 meses para hacer un estudio y diseño, porque es un estudio y diseño. Pero ¿y los datos que existen, no existen? ¿Cómo los podemos generar? ¿Ven? Entonces ahí es como donde se vuelve complicado el tema, que es lo que uno debería revisar. Claro, entonces ahí es donde nosotros tenemos que proyectarnos estadísticamente y empezar a hacer simulaciones que nos permitan a nosotros obtener estos datos con algunos que nosotros tengamos. Por eso es que yo siempre les hablo, cuando tengamos lluvias, cuando trabajemos lluvias, pues trabajemos datos después de 25 años. Si no, la muestra va a ser muy pequeñita para lo que nosotros queremos proyectar o queremos lograr. Entonces, no puede ser que yo haga una construcción de un puente a 200 años, que es más o menos lo que uno proyecta un puente, con una muestra de 6 datos, ¿sí? Entonces, no puede ser,
por lo menos debo tener unos 35, 40 años, ¿ya? Para poder proyectar un dato confiable, porque de todos modos la estadística no es al 100%, sino siempre trabajas con una muestra o con un factor del 95, y si es mucho, el 99%. Entonces ya con estos datos, pues yo tendría un valor, un rango de cuál llegaría a ser mi caudal o el caudal que pasa por ese río, por ese punto, ¿ya? Entonces, se hace es a través de estas muestras y acá entonces tendríamos un caudal de 42.682 litros por segundo, más o menos 3.19, o sea que puede estar por debajo 3.19 o por encima 3.19. Pues nosotros evaluamos a través del criterio de Chauvenet, entonces nosotros decimos si hay algún valor que esté fuera de este rango, lo sacamos y volvemos a hacer el ejercicio. Es decir, todos los datos deben estar en este rango de 42.682 más 3.19, o sea, acá pueden haber datos de 45, más o menos, 45.7, por decir algo. Pueden haber datos de 45.7. Miren, por ejemplo, este tal vez saldría, no sé, tal vez saldría. Pero entonces datos mayores a este rango tendrían que salir y por debajo también tendrían que salir. Y tendríamos que volver a repetir el ejercicio solo con esos datos que queden dentro de este rango, porque los datos que queden por fuera de este rango son datos errados, son datos con error. Entonces, si, por ejemplo, 42.682 más 3.19, 45.872. Entonces, por ejemplo, este me está quedando por fuera, este me está quedando por fuera. Quiere decir que para hacer el ejercicio tengo que sacar estos dos datos y volver a sacar mi media, mi error, todos estos datos y volver a calcular el rango. Y todos los datos que me quedaron, pues deberían estar en ese rango. ¿Sí? Si yo resto 42.682 menos 3.19, el valor más bajito debería ser 39.492. El valor más bajito, este alcanza a pasar, o sea que está bien, estamos es por fuera con estos, entonces tendría que sacar estos dos datos y volver a desarrollar mi ejercicio, ¿sí? Lo vuelvo a desarrollar. Y cuando saque este rango, pues entonces todos estos datos deben estar entre este rango, ¿sí? Pues lo ideal, si eso vuelve a suceder, vaya y tome los datos otra vez, porque probablemente lo hizo muy mal. ¿Y eso por qué puede pasar? Porque haya sido en una época, por ejemplo, de mucha lluvia, el río esté muy corrientoso y tengas muchos errores en tu dato. Porque tengas un mal cronómetro, porque hayas escrito mal los datos. Bueno, tantos errores que se pueden presentar. Entonces, hay que revisar que esté dentro de este rango de valores. ¿Listo? Entonces, este método es el método directo, el método de ir y tomar la muestra. Esa es una forma de hacerlo, que es como la más directa, por decirlo así. Si tienes datos, súper bien, pero pues no tienes datos de todas las cuencas. Yo diría que tienes datos de ríos importantes. Obviamente, si tú hablas de Conveima, si tú hablas de Coello, si tú hablas de Atá, Saldaña, pues son ríos muy importantes en nuestro departamento que están monitoreados. Pero si te mandan a hacer un puentecito en una zona por allá rural, pues probablemente no haya datos, entonces nos toca sacar las muestras. Esa es una forma de hacerla. Y otra forma de hacerla, pues, es a través de los softwares o los modelos que hay para poder pronosticar caudales. Bueno. ¿Qué pasa, digámoslo así, si nosotros tenemos algunos datos de entrada del río, de la quebrada, pero no los tenemos todos?
pasa lo mismo que ustedes hicieron cuando trabajaron las lluvias, que era encontrar esos datos que hacían falta, ¿sí? Hay varios métodos, algunos los revisaron, que es el promedio aritmético o la proporción normal. Los mismos métodos que ustedes utilizan para lluvias, los pueden utilizar para caudales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este método que hay acá, no sé si ya los han trabajado, porque yo pues les envié la diapositiva. Pero, por ejemplo, este método es que tú tienes unos datos de una estación, ¿sí? Por ejemplo, esta estación que es la 197 y esta estación tiene los datos completos. Bien. Y es una estación cercana a la estación en la que tú estás interesado. Eso pasa mucho. Algunos me lo dijeron, profe, ¿qué pasa si no tengo un dato o queda mal escrito? No estamos seguros de ese dato, digamos que todos eran de 22 y se ha aparecido el 400, obvio está mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer si solo me hace falta un dato? Y yo necesito trabajar con esa estación porque digamos que es la más cercana a mi cuenca de estudio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Encontrar esos datos faltantes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues tomar una cuenca cercana que tenga los datos completos. Es una de las formas. Hay varios métodos. Yo les voy a proponer algunos si ese es el caso de ustedes. Sirve tanto para lluvias como para caudales, realmente es para encontrar datos faltantes. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta estación que se llama 197 tiene sus datos completos y esta otra estación tiene sus datos incompletos. Entonces, de acá, estos son como meses, 1975 octubre, 1975 noviembre, diciembre, acá ya es 1976, ¿cierto? Entonces, son todos estos datos, son 12 datos los que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Hay 3 datos que no tengo, o sea que me quedan 9 datos completos. Entonces, eso los paso aparte. Entonces, coloco 9 datos y únicamente coloco los completos. Miren, 40, 42.3, 38.4, hasta ahí. Y luego coloco los otros datos, los que están por debajo de este 25.8, 22. Y de esta otra estación que está completa, también entonces las parejitas, 15, 21, 16.2, 11.3, hasta abajo. Listo. Entonces, esta es mi estación completa y esta es la estación que está incompleta. Luego, esos valores de la estación que está completa los estoy elevando al cuadrado. Acá estoy elevando al cuadrado cada uno de los datos. Y acá lo que estoy haciendo es multiplicar el factor que tiene mi estación completa por mi estación incompleta. Vuelvo y les repito, pueden ser caudales o pueden ser lluvias, ¿sí? Y entonces saco ese producto. Y con ese producto ya hallo un factor A y hallo un factor B, ¿sí? Que está relacionado, fíjense, con esta multiplicación de datos completos por datos incompletos, por la suma de los datos completos al cuadrado y por la suma de cada uno de los datos sin elevar al cuadrado y el número de datos. De ahí sale este factor A. Igual que el factor B, sale desde ahí, como de estos valores que hemos sumado y que hemos elevado al cuadrado. Ese factor, luego lo que hacemos es multiplicarlo, miren, F16, que es este valor, lo multiplicamos por el dato que nosotros tenemos en la estación completa y ese sería este dato de mi estación incompleta. Ahí lo hallaría, ¿sí? Utilizamos A y B y este dato para encontrar el dato que me hace falta. Acá he hecho lo mismo. A más este valor de B por el siguiente dato y encuentro el dato que me falta. Entonces, el dato que me falta sería de 36.916, ese dato de acá. Lo mismo pues con el otro, ¿no? De nuevo, utilizo A, utilizo B, el dato que es de la estación donde tengo los datos completos, ¿sí? Y obtengo ese valor de acá, o sea que sería 39.28. Y con eso ya completaría los datos.
Entonces, esta es una forma de hacerla, con este ejercicio como de cuadrados. Esa es una. Otra es el promedio aritmético, que es muy fácil, pero tiene restricción. ¿Cuál es la restricción? Dice que el dato, puedo hallar a través del promedio aritmético el dato que me falta, solo si el promedio de las observaciones de ese año no exceden diferencias del 10% de la que tiene el dato faltante. Es decir, tienes toda tu serie de datos para 10 años, ¿sí? Entonces, sumas esos valores y lo mismo haces para la otra estación que estás completa. Si en esa que está incompleta hay diferencias mayores al 10%, cuando tú haces la suma, no te sirve hacerlo por el promedio aritmético, porque entonces los datos están dando, son muy diferentes entre las dos estaciones, ¿sí? Entonces, solo se puede usar cuando las diferencias en la suma de esos datos de precipitación de manera anual no exceden el 10%. Esa comparación de las sumas de los datos multiplicados por el número de datos, es hallar el promedio. Solo si el promedio de las observaciones de ese año no exceden diferencias del 10% a la que tiene el dato faltante. Entonces debe ser un 90% de la que tiene el dato faltante. Entonces ahí la podemos utilizar. ¿Cómo se hace, cómo se desarrolla ese ejercicio del dato faltante? Entonces, tengo que tener esta, por ejemplo, esta estación es la que tiene los datos completos. Entonces, esta es para el mes A, esta es la precipitación para el mes B y esta es la precipitación para el mes C, ¿cierto? Yo necesito buscar este dato que es mi dato faltante. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Entonces, yo generalmente pues voy a tener un dato que va a ser el de la precipitación en A, la precipitación en B, la precipitación en C, pero me va a faltar un dato que para mí es este que yo tengo subrayado acá. Entonces voy a sumar estos tres datos y los voy a dividir en 3. Con eso yo hallo el dato de mi mes faltante. No tengo que hacer nada más, es decir, promediar los datos que tengo en mi estación para poder hallar el dato del mes faltante. Por eso es que es la más fácil. Simplemente voy a tener que promediar los datos. Puede ser para ese mismo mes, en otro año, puede ser los datos, 3 datos arriba de este dato del mes faltante. Generalmente lo que se debe hacer es, digamos, si yo tengo el dato faltante el mes de enero de 1986, entonces enero de 1987, enero de 1988, enero de 989. Esos 3 datos de enero los promedio y obtengo este dato faltante. ¿Sí? Porque en enero pues se supone que va a dar un valor muy cercano a este, porque él se viene comportando de esa misma manera y no tiene diferencias muy significativas. Solo, vuelvo y les repito, solo si tenemos esos datos que no excedan el 10%. Eso lo podríamos hacer de esa forma, ¿sí? Acá tengo esta estación. También, si yo hago el cálculo para esta estación, pues me va a dar que no excede el 10% de estos valores que están promedios. Este es el promedio aritmético. Y el siguiente es el más común porque es fiable y no es tan complicado, que es por las distancias de la estación. Entonces nos dan una ecuación, yo tengo ubicada, bueno, yo por ahí en la presentación que les di, sí tengo como la gráfica. Entonces, ¿yo qué tengo? Voy a tener una precipitación que estoy buscando, o sea, mi precipitación incógnita, 1/3, ¿por qué? Porque tengo otras 3 estaciones base que me van a ayudar el dato que estoy buscando, ayudar a encontrar el dato que estoy buscando. Entonces,
PA, PB y PC dice que es la precipitación conocida para la tormenta en las estaciones base. O sea que este dato de PA, PB, PC lo conozco. PA, PB, PC lo conozco. Son precipitaciones que tengo conocidas, por decir, para ese mismo mes. Luego voy a tener la precipitación media anual en las estaciones base. Entonces lo que voy a hacer es sacar la media anual o el promedio en cada una de las estaciones base y bueno, esta precipitación media anual en la estación incógnita. O sea que voy a sacar el promedio anual de la estación que tengo incógnita. Entonces, el valor que me hace falta, la precipitación, digamos que en el mes que me hace falta para las otras estaciones que tengo conocida y acá promedio de donde tengo todos los datos conocidos. Y esta es el promedio, pero de la que es incógnita. Esos son los datos que yo tendría. Y con eso podría de nuevo hallar una proporción solamente aplicando esta fórmula, porque estos datos ya todos los tenemos y obtienen entonces esa precipitación promedio. También muy fácil. Y la última, que es esta de proporción normal, ya es con distancias. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Tengo la altura de la precipitación buscada, o sea, de mi incógnita, la precipitación conocida en la estación base, o sea, los datos de precipitación que conozco, que tengo de la estación que digamos que estoy comparando, y estas R son las distancias en la estación con dato conocido. Y lo que yo hago es dividir la altura de la precipitación conocida entre la distancia al cuadrado sobre la sumatoria de 1 con las distancias al cuadrado. Por lo menos debo tener 3 estaciones también. Por eso dice acá sumatoria. Entonces lo que hago es dividir la precipitación, el dato de la precipitación media para esa estación sobre la distancia, más el dato de la otra estación que tengo conocida sobre la distancia. ¿La distancia a qué? Pues al punto de la estación que tengo desconocida, ¿sí? Y hago esa sumatoria sobre 1 sobre la sumatoria de las distancias. Ese es el dato más común. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo en México hallando unos datos de unas estaciones que hacían falta y lo hicimos fue por este método, porque eso se puede hacer por ArcGIS, sacar las distancias, ¿sí? Entonces es un método muy fiable. ¿Qué pasa con la mayoría de las estaciones? Pues que tienen muchísimos datos faltantes, entonces se vuelve como engorroso. Pero chicos, estos métodos ustedes los tienen que usar si les hacen falta datos en las estaciones que están trabajando de lluvia o para cuando hacen muestras de datos de caudal y les hagan falta datos, también pueden amarrarse de estaciones que sí tengan datos y que estén cercanas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso ahí como para que lo supieran. Entonces, bueno, ya revisamos este ejemplo, que es el que les había mostrado del aforo. Y acá, pues está la ecuación de balance, que es lo que estamos hablando desde el principio. Acuérdense que estamos hablando del balance hídrico. Y entonces estamos diciendo que el balance hídrico, ¿qué es? Pues que el caudal de entrada sea igual al caudal de salida, que tenemos unas entradas importantes, que son la precipitación, y salidas importantes, que es la evapotranspiración y que es entregar caudales a otras cuencas importantes que pueden estar de manera superficial o de manera subterránea. Entonces, algo que nosotros quisiéramos saber es cuál es el volumen de almacenamiento en ese caudal, es decir, en esa cuenca, perdón, es decir, qué tanta agua se almacenó en esa cuenca. Y eso lo podemos también hacer a través de la toma de muestras, como las que les mencioné ahorita. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un caudal de entrada y tendríamos un caudal de salida. Y yo lo que quiero conocer es
cuál es el delta de almacenamiento, es decir, cuál es la diferencia de mi volumen entre el caudal de entrada y el caudal de salida. Entonces, bueno, una de las formas es conocer el hidrograma unitario, pero si no, entonces lo que podemos evaluar son los datos de entrada, promediarlos y restarle los datos de salida. Con eso, en un tiempo determinado, podemos tener el volumen de almacenamiento. Uno de los métodos más conocidos es el método de Muskingum. Será donde yo les decía, tengo una sección inicial, tengo una sección final y revisando ese recorrido, pues yo puedo obtener mi caudal. Acá voy a evaluar cuánto caudal entra a mi cuenca y cuánto caudal sale de mi cuenca. Esta cuña hace referencia al volumen que se ha almacenado, o sea, cuánto ha quedado allí. Entonces tiene como dos ecuaciones, dependiendo como de la forma que puede llegar a tener ese caudal. Y acá están mejor explicadas esas ecuaciones y es cómo obtengo yo el dato de salida a partir de un caudal de entrada. Entonces dice I1 y I2 son los caudales de entrada con dos incrementos de tiempo sucesivos. Y esto está acá. Con dos incrementos de tiempo sucesivos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder tomar, por ejemplo, datos diarios. Entonces yo voy en un mes o en 15 días voy a empezar a tomar datos diarios y tengo que revisar un punto específico. Generalmente deben ser puntos donde yo tengo entregas de caudal, es decir, donde se unen varios ríos, ¿sí? Ustedes lo han visto ahí en su cuenca. Profe, en este punto ya llega otro río, entonces hasta ahí va mi cuenca, ¿cierto? Y en este punto es como donde nace, porque hasta ahí, de ahí vienen como el agua y se cruzan o se conectan varios cauces importantes. Entonces, esos son los puntos donde uno debiera aforar en la entrada y en la salida. Entonces, y cuando habla de dos incrementos sucesivos, quiere decir que yo voy a revisar los datos, por decir algo, periódicamente diarios. Entonces, al otro día voy y reviso a la misma hora mi caudal y al otro día vuelvo y reviso o por lo menos la lámina de agua y yo ya sé cuál es mi sección, entonces puedo determinar mi volumen de almacenamiento. Lo mismo para las salidas. Bueno, entonces voy a tener estas ecuaciones que se corrieron mis delta, pero ok, estas ecuaciones son, las tengo acá, creo que acá las pueden ver más fácil. Acá las tengo establecidas, pero acá están los parámetros. No. O sea, hasta qué significa cada uno. Dice que K y X, que es pues el primer factor que tenemos acá. Yo acá lo que quiero determinar que es mi caudal de salida. Y dice, para usted determinar su caudal de salida, tiene que multiplicar este C sub O por I2. Entonces, tiene que multiplicar este C sub 1 por I1 y este C sub 2 por O1. ¿Qué es O1 y O2? Los caudales de salida en los mismos incrementos de tiempo, o sea, es decir, diarios. Y estos I son los caudales de entrada en los mismos incrementos de tiempo. Entonces, estos factores que tenemos acá, I2, I1, son datos de ¿qué? De entrada. Y estos O son datos de salida. Este O2 es el que quiero hallar, que es el segundo que hallo, porque en el primer momento la entrada y la salida son las mismas y ya empiezas tú a calcular es sobre el segundo dato. Y estos CO, que es como C sub 0, C sub 1 y C sub 2, son factores de seguridad por los que tú multiplicas la entrada 1, la entrada 2 y la salida 1 para obtener tu salida 2. Con esos datos, ya cuando sumas la diferencia entre entradas y salidas, sabes cuál es el volumen que se almacenó en tu cuenca.
Entonces vas a tener que averiguar cuáles son esos factores de C sub 0, C sub 1 y C sub 2. Entonces, esos factores, ¿cómo los hallas? Entonces, tienes menos K por X, que es K y X, son constantes que dependen de cada tramo del cauce. K es el tiempo de recorrido de la onda de un extremo a otro. Entonces, que si yo hago mi muestra, es el tiempo que se demora el flotador desde el punto donde yo inicié a medir mi caudal, o sea, mi dato de entrada, donde le digo que se cruzan varios, donde entrega, hasta mi punto de salida. No, el flotador no es siempre, chicos, una pelota o algún elemento. Realmente hay hasta sales, químicos que botan en el agua y cuando se hacen muestras, más abajo se evalúa cuánto tiempo se demoró en el agua en percibir ese químico. O pueden ser también sustancias como con colores, entonces se botan en la parte de arriba y cuando ya llega esa coloración en la parte de abajo, pues tú mides ese tiempo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser como un baloncito o algo así que tú te imagines, sino puede ser un químico de algún color y entonces ya revisas cuánto tiempo tienes esa tonalidad en la parte más baja y determinas tu tiempo y con eso entonces puedes hallar este tiempo de recorrido de la onda de un extremo a otro. Y bueno, y X se dice que es una constante entre 0 y 0.5. Normalmente es 0.3. Para eso no lo vamos a ver, pero generalmente pues uno lo puede trabajar a través de unos diagramas, de ver qué tanta diferencia hay entre los datos, como qué tanta desviación hay entre los datos y aparecen rangos de evaluación entre 0.1 y 0.5. Eso uno no lo hace siempre, entonces por lo general trabaja 0.3, pero sí puede evaluarse cuál es el mejor dato entre 0 y 0.5. Bueno, entonces esos son como los datos que están ahí. Ah, bueno, y este T dice que debe estar entre K y 2K por X. O sea, ¿qué quiere decir? Que dependiendo del valor que nos dé K, este tiempo, este rango de tiempo debe estar entre el factor de K y la multiplicación de 2 por el valor que te dé el tiempo de K y por X, que es el valor entre 0 y 0.5, que normalmente es 0.3, o entre K y K tercios, que K es el tiempo de recorrido de la onda, que ya les dije cómo lo sacaba. Entonces nosotros lo que queremos saber acá es cuánta cantidad de agua se está almacenando en la cuenca. ¿Cómo? Pues determinando ese caudal de salida. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí están? Sí, señora. Bueno, gracias. Sí, tiene todo claro hasta ahora. Bueno, gracias. Entonces, acá yo puse mi ecuación en esta hojita, entonces digamos, dice, método para determinar el volumen de almacenamiento para cuando quiero saber si ha habido aumento de caudal en mi cuenca. Si tengo datos diarios, puedo calcular cuánto se ha incrementado en la parte baja y eso puede hacer parte de mi análisis de riesgo. Disponemos de los caudales diarios de entrada en un tramo de cauce que aparece en la primera columna. Entonces, este es el caudal de entrada de mi cuenca. Entonces, yo lo medí 3, 3, 5, 10, 20. Esto puede ser en temporadas de lluvia, por decir algo, y esto pueden ser meses, ¿no? En los que pude hacer mi evaluación. Y acá, entonces, tengo registrados mis caudales. O pueden ser datos que yo tomé en 15 días. Depende del estudio que ustedes tengan, ¿no? Y del tiempo que tengan para hacer ese estudio. Pues lo ideal es que sean muy largos, pero lo que les digo, en la contratación, generalmente a uno le dan 3 meses para hacer un estudio. Depende, obviamente. Estoy hablando de proyectos de hidroeléctricas, pues te darán un año para hacer estudios, pero si estoy hablando de puentecitos, te darán 3 meses, 4 meses, ¿sí? Entonces, de esa misma forma vas a poder recolectar tus datos. Pongámosle que entonces son días, un día, dos, tres, el cuarto, el quinto, hasta 15 días tengo. ¿Y qué muestras hallé? Entonces, en la entrada hallé
3, 3, 5, 10. Tengo todos mis datos de entrada. Entonces voy a hallar mi dato de salida. ¿A través de qué? Pues entonces a través de mi ecuación que les mostré. ¿Dónde está la ecuación de salida? A ver acá. A través de mi ecuación de salida, ¿cierto? Que es hallando este C sub 0, que pues el valor que hallé acá, que como lo hallé, con menos K por X más 0.5 por T, o sea, todas estas que son constantes, ¿cierto? Entonces me dijeron que K es de 1.3 días. Entonces, por decir algo, lancé mi químico o lancé mi colorante y a los 1.3 días yo vi que llegó hasta el punto de salida de ese cauce. Entonces, K lo determinamos de 1.3 días. Y este X, que es el factor que les decía que estaba entre 0 y 0.5, lo definimos como 0.3. Esas son todas las constantes que necesito, vea, K y X. Y ya este T, pues es mi tiempo, que es un día. Vea, acá hay rangos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, entonces tengo un día. Bueno, ese es T. Y obviamente yo propongo ese dato, pero lo tengo que evaluar que tiene que estar entre K y K tercios. O sea, yo evalúo que esté en ese rango. Si digamos, ¿por qué? Porque es que yo no puedo tomar estas muestras cada mes, cada 30 días, no me sirve. Entonces, al yo revisar ese rango, pues sé que tengo que hacer esos datos diarios, por decir algo. Entonces, si mi K es de 1.3 días, por decir algo, y debe estar entre K y K tercios, entonces debe estar entre 1.3 y 0.43. O sea que 1 me sirve, ¿sí? Sí, me hago entender, o sea, debe cumplir con ese rango. Entonces yo pongo 1.3 que es K, lo divido entre 3, me da 0.43. Y 1.3 pues me quedaría igual, entonces debe estar entre 0.43 y 1.3. 1 es perfecto, entonces yo puedo tomar muestras cada día, ¿ya? Entonces, bueno, hallé mis constantes, que es T es 1, K es 1.3 y X es 0.3, que son las constantes que definí, a través de pues esta ecuación, ¿sí? Menos, bueno, respeto los signos y todo eso. De acá lo mismo hago para C1 con los mismos 3 daticos. Esta es la ecuación que les digo que uno pone para determinar cuál es el mejor factor, ¿sí? Que ya es evaluar las entradas y las salidas y se hacen como las multiplicaciones ahí, uno determina cuál da mejor, ¿sí? ¿Cuál sirve más? Bueno, entonces, ya habiendo definido esos coeficientes, simplemente reemplazas en esta ecuación de la salida. Entonces ya tienes C sub 0, C sub 1, C sub 2 y vas a tener la salida, esta es la entrada 2, la entrada 1 y la salida 1. ¿De acuerdo? Acá lo podemos ver mejor. Entonces, el primer día, la entrada y la salida son las mismas, el primer día. La entrada y la salida van a ser las mismas. Ya el segundo día usas esta ecuación. Entonces la salida sería C sub 0, ¿cierto? Entonces acá por eso está esta E8, si la ven, esta por B9, entonces porque ya está multiplicada, ¿por qué? Por mi entrada 2, que sería B9, sería esta, más C sub 1, que sería este dato, por mi entrada 1, este dato, más C sub 2, que sería este dato, por mi salida 1, que es este dato que yo tengo acá. ¿Sí vieron? C8. Perfecto, ahí. Y eso me daría mi dato de salida. Y así lo voy a hacer pues para cada uno, ¿cierto? Mi entrada versus mi salida, que pues van a ir cambiando, ¿cierto? Si yo ya voy por acá, pues entonces mi entrada 1 sería esta, mi entrada 2 sería esta y mi salida 1 sería esta y este sería el dato de mi salida 2. Bueno, entonces luego lo que hago acá es hacer una suma de todos esos valores y sumo también estos, ¿sí? Suma de entradas y suma de salidas, ¿ya?
Y la diferencia de esos dos es el volumen de almacenamiento, ¿sí? Como eso es caudal en litros por segundo, pues se almacenó en la cuenca 64,57. Aquí creo que grafiqué la entrada y aquí se graficó la salida. ¿Lo ven? Entonces la salida pues está más grande, si quedó agua, si quedó un volumen pues de agua en mi cuenca. Entonces hay que tener cuidado pues digamos estos caudales, qué incremento me pueden generar en la lámina de agua de mi cuenca. Y con eso puedo desarrollar un análisis de vulnerabilidad. Estos se llaman hidrogramas. El hidrograma, como decía el compañero que expuso hace 15 días, es la relación de los caudales sobre el tiempo. Eso es un hidrograma, cuando yo tengo caudales y esos caudales los relaciono con el tiempo, con el comportamiento en el tiempo. Entonces, bueno, eso es súper interesante para saber cuánto puede llegar a incrementarse la lámina de agua en un río y si me puede generar fenómenos de inundaciones, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, me devuelvo acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No es cierto? Es que no es complicado. Es más como de tener uno las ecuaciones, ¿no? Y pues de entender de dónde sale cada dato. Y también, pues ya en la vida real, pues de conseguir los datos, de ir a campo y conseguir los datos. Pero entonces, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo que me quieran preguntar? No, señora, pues yo sigo como entendiendo más o menos. No, no señora, igual pues si algo vemos el video otra vez. Ah, bueno, ok, listo. Entonces, ¿qué son los hidrogramas? El hidrograma representa la variación de las descargas de una corriente con respecto al tiempo en una sección determinada del curso de agua. Siempre pues establecemos como una corriente en la que vamos a hacer el análisis. El área bajo la curva del hidrograma representa un volumen, ¿sí? O sea, como este que nosotros teníamos aquí en la grafiquita, pues entonces esto realmente es lo que me va a representar mi volumen. O sea, si nosotros evaluáramos, sacáramos esta área, ¿cierto? Y le restáramos esta área, pues eso es la diferencia entre esas dos áreas, pues nos daría el volumen de caudal, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, esos serían los hidrogramas. El área bajo la curva del hidrograma representa un volumen cuando las ordenadas se presentan en términos de gasto. De gasto, acuérdense que gasto es caudal. Los factores que influyen en la forma del hidrograma son magnitud de precipitación. Entonces, en la forma, pues tienen varias formas. Los hidrogramas pueden ser muy achataditos, pueden ser muy alargados, o sea, que tengan picos altos, quiere decir que llovió y como el coeficiente de succión del suelo no es tan bueno, entonces se pueden incrementar y generar unos picos súper altos, que eso no es tan bueno. O sea, lo ideal es que sí se mantenga, pero no tenga picos tan altos, porque un pico alto en poco tiempo puede generarme colapso en las estructuras de drenaje, puede generarme inundaciones, porque lo que quiere decir es que se almacena mucho caudal en un tiempo muy pequeñito y eso no le da tiempo a la cuenca como para poder hacer su recorrido, por decirlo así. O sea, para la cuenca es más fácil recibir todo el día agua, ¿cierto? Y evacuarla poco a poco a recibir una precipitación intensa en un periodo muy cortico, porque ahí sí se puede elevar la lámina de agua, colapsan las estructuras hidráulicas, ¿ya? Y eso suele suceder cuando yo he tenido periodos de lluvia prolongadas y ya hay un punto donde esas lluvias, con esas lluvias fuertes, la cuenca pues no da más. Los factores que influyen entonces son la magnitud de la precipitación, la duración, el área de la cuenca, entonces por eso decíamos que si es redondeada, que si es alargada, pues si es redondeada, pues no se comporta tan bien frente a esas intensidades de lluvia en poco tiempo, la forma, la capacidad de almacenamiento, pienso pues que eso ya lo he explicado varias veces, ¿cierto? Dependiendo del tipo de suelo, la topografía, o sea,
si tiene una pendiente fuerte, pues entonces hay más energía, más velocidad. Acuérdense que el agua trabaja con esa energía cinética, que ¿cuál es la energía cinética? La que adquiere el flujo porque por el volumen de agua en movimiento. La energía cinética generalmente es lo que nosotros en física llamamos energía producto del movimiento. Entonces, al haber gran cantidad de flujo en movimiento por una pendiente accidentada, pues nos va a generar efectos de riesgo en nuestra cuenca o de daño en nuestra cuenca. Cobertura vegetal, tipo de suelo. Entonces, esos son factores que afectan la forma de mi hidrograma, es decir, qué tan alargado puede ser, qué tan puntudo puede ser, porque es que cuando nosotros evaluamos eso, pues debiera ser como la campana de Gauss, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a revisar diferentes parámetros, la media, la desviación estándar, la kurtosis, y eso es lo que mide qué tan achatada, qué tan alargada, cuál es la posición, cuál es la escala, si son diferentes meses y de pronto no da como tan lineal en la campana de Gauss como que sea la mitad igualita a la otra mitad, sino que por este lado va más grande, entonces eso quiere decir que tenemos unos periodos con más intensidad de lluvias que son más críticos, ¿sí? Entonces nosotros evaluamos todos esos parámetros, se llaman, de la forma del hidrograma, pues me permiten a mí desarrollar un análisis del comportamiento de la cuenca frente a las inundaciones. Entonces tiene varios puntos, estos los había explicado el compañero, recuerdo bien, y él decía que pues el hidrograma, ¿cómo se va formando? Realmente el hidrograma se forma cuando ya hay un tiempo de precipitación, o sea, el punto de inicio del hidrograma no es instantáneamente cuando empieza a llover, no, el punto de inicio del hidrograma tiene que ver cuando ya la capa del suelo se ha saturado, pues, y entonces empieza a haber flujo superficial, realmente. Entonces, bueno, acá lo llaman bien el inicio del escurrimiento directo. En ese punto es donde inicia el hidrograma. Entonces, cuando ya empieza ese flujo superficial, pues esta curva empieza a aumentar, 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 hasta que llega a este pico, ¿sí? Al punto más alto, por decirlo así. Y ya cuando termina la lluvia o cuando está disminuyendo la intensidad de precipitación, pues lo que yo voy a tener es la curva de descenso. Entonces voy a tener una curva de concentración y voy a tener una curva de descenso. Entonces, primer momento del hidrograma, empieza a llover, el suelo se empieza a saturar. Cuando inicia el escurrimiento directo, arrancó el hidrograma. Entonces empiezo yo a evaluar cuáles son los caudales que empiezan a escurrir. Entonces aquí va mi tiempo y aquí va mi caudal. Este tiempo pues es el tiempo de la precipitación o el tiempo de la lluvia. Entonces reviso hasta qué tanto caudal obtuve y luego ya después de que termina como la lluvia, pues entonces hay esa curva de descenso. Acá dice que este es el punto de inicio de la curva de agotamiento y bueno, aquí ya el caudal pues terminó por lo menos el superficial y el agua que hay hace parte del flujo base. Entonces, todo esto es caudal directo, es decir, el caudal que está drenando por la cuenca. Estos ejercicios se hacen para poder determinar cuál es el caudal que yo estoy trabajando. Entonces, yo les voy a mostrar por acá. Yo no sé si es que se salen, es que se caen. Yo quiero pensar que es eso, que se caen y no que estén acabando de llegar porque ya son las 3:30. Bueno, entonces, bueno, esta es como la parte teórica que el compañero ya le había explicado. Les voy a mostrar un ejercicio a través del cual uno hace un hidrograma. Un ejemplo que tengo acá. Esto ya, Entonces fue así, chicos. Entonces dice que para un caudal observado cada 2 horas,
de la cuenca La Sierrita de 1080 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que tenemos que hacer es el hidrograma que se produjo cuando observamos un caudal cada 2 horas de la cuenca La Sierrita, que tiene un área de 1080 kilómetros cuadrados. Entonces, acá tenemos 0, 2, 4, 6, que son como los momentos en los que nosotros tomamos nuestra muestra. Entonces, una lluvia, arrancó a llover. En el momento que empezó mi caudal directo, empecé a hacer mis tomas, ¿sí? Mis tomas de datos. Entonces, estos caudales están en litros por segundo. Entonces, en el primer instante, o sea, el caudal que tiene de manera normal es de 150 litros por segundo. A las 2 horas tiene 100 litros por segundo. Es decir, ahí disminuyó, luego tengo a las 4 horas 200 litros por segundo, luego tengo 250, tengo 300, ya luego tengo 200, 175, o sea que mi punto máximo fue este de 300 litros por segundo y ya empezó a descender 200, 175, 155, 100, hasta que ya llegó como a su punto final. ¿Cuál es el caudal base? Pues el que generalmente hay en la cuenca, ese que no cambia, ¿sí? El que se mantiene a pesar de las adversidades del clima. Tengo ese caudal base, que es como una muestra que ya tengo, y el caudal directo sería la diferencia entre el caudal observado y el caudal base. La resta entre caudal observado y el caudal base. Entonces, mi caudal directo en este punto, si yo sé que mi caudal base es de 100 y el caudal que observé en el primer momento fue de 150 litros por segundo, quiere decir que hubo un caudal directo de 50. Como luego disminuyó ese caudal, puede ser que en ese momento dejó de llover, entonces obtuve nuevamente mi caudal base, entonces no va a tener caudal directo, pero luego se volvió a incrementar esa lluvia y empiezo a sacar mis diferencias. De esa manera hallo el caudal directo. Luego, entonces hago la suma de esos valores, ¿sí? Y calculo la duración en exceso, que esas son las formulitas que hay acá, como en la presentación, cómo se calcula la duración en exceso, ¿sí? Esos valores por acá. Y el tiempo de concentración. Entonces, estas 2 horas las voy a llevar a segundos. ¿Por qué 2 horas? Porque es el tiempo en el que yo hice mi evaluación o mi registro de datos. Entonces, simplemente esta es la conversión de 2 horas a segundos, porque es necesario trabajar en esas unidades, multiplicadas por la sumatoria del caudal directo. ¿Ya? Sumatoria del caudal directo por 2, que son los tiempos en que se hizo la evaluación de los caudales, pero llevados a segundos, entonces pues por 60 por 60. El área en metros cuadrados, fíjense que a mí en el planteamiento me dijeron que eran 1800 kilómetros cuadrados, pero entonces tengo que trabajarla en metros cuadrados. Y la altura de precipitación en exceso va a salir de la división de esta duración en exceso de 2 horas sobre el área. Y ahí tengo 0.0053. Esta unidad estaba en metros, ¿cierto? Esta yo la calculé en segundos para poder trabajar esta unidad en milímetros, porque acá tengo los datos de caudal directo, que está en litros por segundo. Este caudal, pues como lo llevé a segundos, eliminé pues los segundos que tenía acá con los de litros por segundo y estos litros pues los tengo que llevar a metros cúbicos y cuando los llevo a metros cúbicos los divido entre el área de metros cuadrados y me da metros. Pero entonces no quiero trabajar en metros, sino que yo trabajo la intensidad de la precipitación es en milímetros. Entonces, por eso es que multiplico por 1000, ¿sí? Entonces, acá tenía un dato en metros y acá lo paso a milímetros.
multiplicando por 1000. Y ya con este dato que se llama la altura de precipitación en exceso, lo que voy a hacer es coger mi caudal directo y dividir entre ese valor de altura de precipitación en exceso. Eso lo hago para cada uno de los datos de caudal directo. Y con eso obtengo mi hidrograma unitario. Ese es como el primer momento que yo tengo. Que debe ser como este de abajo. No, entonces este encima. Sí, es este. Entonces lo van a tener que graficar, obviamente. Entonces, bueno, de ahí sale como ese dato. Listo. Ese es mi hidrograma unitario. O sea, ese es el hidrograma que se produjo para esa lluvia con esa evaluación que nosotros hicimos. Pero yo habiendo hecho una evaluación de estas, habiendo determinado un hidrograma, yo puedo tenerlo como un modelo base para cuando yo tengo otras duraciones de lluvia efectiva, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una lluvia de 4 horas, entonces yo puedo saber a través de este hidrograma que ya tengo para esa cuenca cuál va a ser el caudal que yo voy a obtener, ¿sí? Entonces, para eso hago el cálculo de la curva S y ese cálculo de la curva S siempre la voy a hacer para una duración en exceso igual al valor o al tiempo en el que yo tomé mi evaluación inicial para efectuar mi hidrograma. Entonces, en este caso fue de 2 horas, entonces el cálculo de la curva S es para una duración en exceso de 2 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me traigo estos datos, pongo acá, y me traigo estos datos y los pongo acá. Y luego, entonces, lo que hago es empezar a eliminar los datos de uno en uno, pero empezando desde el último dato hacia arriba. O sea, elimino este 0 y me corro una hacia abajo. Ya aquí elimino 2 datos, o sea, elimino el 3.77 y ya tengo 2 espacios. Elimino el 8.49, elimino el 10.38 y así. Tengo como una escalerita. ¿Sí? Únicamente con el tiempo, con ese tiempo de 2 horas. Si esta muestra fuera cada 4 horas, pues entonces mi curva S me diría acá que es una duración en exceso de 2 horas. Y ya tendría que eliminar no solo un dato, sino que tendría que eliminar, si me dieran estos mismos datos, tendría que eliminar 2 datos porque es lo que me genera 4 horas. ¿Sí? Entonces acá elimino solo uno porque esta duración en exceso es de 2 horas, ¿sí? Entonces digamos que están cada 2 horas y eso me haría que eliminara uno nomás. Y luego ya acá lo que hago es la suma, así, cada filita, sin tomar el tiempo, cada filita, hago la suma. Y con eso obtengo la curva S. Ya con esa curva S yo puedo reproducir o desarrollar hidrogramas unitarios para diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una duración en exceso de 4 horas, entonces yo tomo este dato, que es el dato de mi tiempo en horas, con la curva S, que la traigo acá, y desplazo mi curva 4 horas. ¿Por qué? Porque me están diciendo que haga un segundo hidrograma, pero cuando la duración en exceso es de 4 horas. Este es el inicial, el que yo tomé con mis datos de campo. Y con estos datos de campo yo puedo reproducirlo al de 4 horas, al de 6 horas, al de 8 horas, al de 10 horas, ¿sí? Al que yo quiera a partir de estos datos. ¿Qué debo tener? Este inicial y mi curva S. Con mi curva S puedo formar todos los demás que yo quiera. Entonces, digamos que este tiene una duración en exceso de 4 horas. Entonces, ¿yo qué hago? Me bajo
¿sí? Esas 4 horas, entonces acá me da 2, 4, o sea que pongo 1 y 2 ceros porque eso me está indicando esto para la primera hora y inicio con el primer dato, 9.43. Esto me da 2, 4 horas y arranco. Y ahí sí coloco todos mis datos, eso quiere decir que van a quedar 2 datos, van a quedar por fuera. Listo, porque es para 4 horas. Si fuera 6 horas, pues entonces ya el 9.43 iría acá abajo y se borrarían las otras. Si fuera para 8 horas, pues entonces ya iniciaría en 8 horas. Si fuera para 10 horas, pues ya iniciaría en 10 horas. Si fuera para 12 horas, pues ya iniciaría en 12 horas y así sucesivamente. Como yo estoy iniciando en 4 horas, pues entonces mi primer dato va ¿a dónde? En las 4 horas. Y luego lo que hago es hallar la diferencia de ordenadas. ¿Qué quiere decir la diferencia de ordenadas? La de la curva S menos la curva desglosada o la de duración en exceso de 4 horas. Y bueno, pues hago mis diferencias ahí. Chan, chan, chan. Hago mis diferencias. Resté todo y luego de eso acá voy a hacer una división. ¿Una división de qué? Este 2 por esta duración efectiva, que son 2 horas, la duración del hidrograma inicial, y este 4 del tiempo de la duración en exceso que estoy evaluando, o sea, la que estoy evaluando para este nuevo hidrograma. 2 entre 4, la principal y la que estoy evaluando o para la cual estoy evaluando el nuevo hidrograma. Entonces da 0.5, entonces lo que tú haces es este valor por este 0.5. Cada uno de estos valores de esta diferencia de ordenadas por 0.5. Y ahí obtienes el hidrograma unitario para 4 horas, o sea que quiere decir que esos van a ser tus caudales si llueve a las 4 horas, si llueve con una duración en exceso de 4 horas, no a las 4 horas, sino que si llueve con una duración en exceso de 4 horas. Entonces ahí vas a tener el otro caudal que yo pinté acá, ¿sí? Y esta que da así es la S. Entonces esos van a ser tus dos hidrogramas, este y este, el inicial y este, el final. ¿De acuerdo? Entonces eso, si tienes los datos, las muestras de diferentes hidrogramas para tu cuenca, vuelven a ser datos de campo. ¿Qué pasa con los datos de campo? Pues que son más costosos, que requieren más de tiempo, ¿sí? Pero pues igual son más exactos. Bueno, entonces esa es una forma. Y otra forma es cuando yo ya tengo un hidrograma unitario definido para una precipitación de 1 milímetro. Ahí se llaman hidrogramas unitarios. O sea, cuando llueve con una intensidad de 1 milímetro de lluvia, nosotros podemos hacer hidrogramas unitarios. Entonces, y están establecidos para una cuenca. Entonces, acá tengo esta hojita en Excel. Entonces, nos dan el hidrograma unitario. Dice, disponemos del hidrograma unitario de una cuenca. ¿Qué es el hidrograma unitario? Vuelvo y les digo, tiempo y los caudales. Solo que, chicos, acá este hidrograma unitario no se diseñó con una duración efectiva de 2 horas, no. Este hidrograma unitario está más definido por la altura de la precipitación. Y en este caso, la altura de la precipitación tiene que ser 1 milímetro. Entonces, cuando yo tengo una lluvia con una intensidad de 1 milímetro, entonces generó un caudal de 1.5 metros cúbicos sobre segundo durante 1 hora. Si siguió lloviendo con una altura de esa precipitación de 1 milímetro, entonces ya tengo 3.5 metros cúbicos sobre segundo. Siguió lloviendo con la misma intensidad, pero ya 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas, bueno, a las 7 horas dejó de llover. Entonces, esos fueron los caudales que se obtuvieron cuando se trabajó una lluvia, mira lo que dice acá, una lluvia para una precipitación neta de 1 milímetro durante 1 hora.
Entonces, precipitación de neta de 1 milímetro durante 1 hora generó este caudal. Precipitación neta de 1 milímetro durante la siguiente hora generó este caudal y así pues hasta que dejó llover. Entonces es otro elemento base que nosotros tenemos. Uno es el tiempo y otra es la altura de la precipitación. Entonces con esto se tomó este hidrograma que se llama hidrograma unitario y ya quedó para esa cuenca. Entonces ya con ese tú puedes calcular también otros hidrogramas unitarios. Entonces dice, la pregunta dice, calcular el hidrograma que se produciría si se registrara la siguiente precipitación neta. O sea que esta precipitación neta ya no es de 1 milímetro, sino que las intensidades son totalmente diferentes. La precipitación neta acá es de 3.1 milímetros, 1.8 milímetros, 5.6, 0.8. Y bueno, en las mismas 6 horas. Yo acá hice como esta grafiquita que es de esto para que ustedes vean el hidrograma unitario. El hidrograma unitario sí da perfecto porque es para la intensidad de 1 milímetro. Y ahora lo que yo quiero saber, fíjate porque es chévere, porque es que estás trabajando datos de precipitación y los estás llevando ¿a dónde? A un caudal. ¿Sí? En el otro que tienes que tener muestras de campo de caudal. Mientras que para nosotros, pues es más fácil obtener que muestras de datos de precipitación. Entonces, por eso digamos que tiene esa ventaja, por decirlo así. Bueno, y ya otra cosa es cuál es más exacto o no, ¿no? Si estuviéramos hablando de cuál es el mejor comportamiento, obviamente los datos de campo, o sea, toda la vida el dato de campo, porque o sea, el caudal es afectado por muchas cosas, por la evaporación, por la transpiración. Yo acá estoy haciendo un cálculo de precipitación a caudal, pero si yo tomo los caudales, ya estoy mirando de manera efectiva cuál es el caudal. Entonces, obviamente, el rango de errores que ocurren entre la precipitación y el caudal, entre caudal y caudal, pues es mucho menor. Bueno, pero pues generalmente tenemos más datos de precipitación. Y bueno, la diferencia no puede ser mucha si esos datos de precipitación están completos y están buenos. Entonces, bueno, la cosa es cómo obtenemos estos caudales. Entonces, tenemos esta relación y entonces me traje los datos, ¿sí? Me traje los datos que tenía. Entonces, el hidrograma mío, mi hidrograma unitario es de 0, 1, 5, 3, 5, 5, ¿cierto? Ese es el hidrograma unitario. Me traje los datos de mi hidrograma. Estos son los datos del hidrograma que se generó para una precipitación neta de 1 milímetro. Entonces, el que yo tengo que calcular me dice que la primera hora llovió con una intensidad de 2.9 milímetros. Ese es el datito que pongo acá. La segunda hora no llovió, 0. La tercera hora, 1.7 milímetros. La cuarta hora, 5.6 milímetros. Entonces, ¿qué empiezo a hacer con estos datos? Mi primer dato del hidrograma unitario que me traje de atrás, que ya estaba generado, o sea, el hidrograma generado por una precipitación neta de 1 milímetro. Entonces, ese primer valor lo multiplico por el que obtuve en la primera hora de lluvia, la intensidad de la precipitación en la primera hora de lluvia. Y así hago con cada uno de los datos del hidrograma unitario, por ese primer valor de la primera hora de lluvia. Así lo hago. ¿Sí? Cada uno de los datos. Hasta que termino. Ya acá. ¿Sí? Todos los datos de mi hidrograma unitario con ese valor. Y así sigo con los otros. Solo que acá me voy a empezar a desprender de uno en uno. O sea, voy a empezar a bajar en cuanto a las horas. Entonces ya voy a dejar la primera fila vacía y ya voy a multiplicar este primer dato por este. Pues acá todos me van a dar 0 porque pues como no llovió, pues entonces no me genera ningún valor de caudal. El siguiente es de 1.7 porque llovió 1.7 milímetros, entonces ya voy con el valor de mi hidrograma unitario para una precipitación neta de 1 milímetro, cada uno de esos valores por el 1.7 hasta el último. Y así también lo hago con 5.6, pero pues acuérdense que hay que bajar, que esto va como escalonado. Y luego pues la suma, ¿no? Como la que les mostré ahora. Y ya.
Entonces ahí, ¿qué tendría? Este sería mi hidrograma resultante. Este sería mi hidrograma resultante. O sea, esta es la precipitación para, este es mi caudal, perdón, para esta precipitación de 4 horas. Este volumen de caudal. Bueno, acá les hice las gráficas de los que se fueron produciendo cada hora evaluada, ¿sí? Que pues están ahí por debajo. Y el unitario, pues ya se los había puesto acá. Pero entonces finalmente el resultante sería este tiempo, chicos, contra este. Ese sería el hidrograma resultante. ¿Alguna pregunta? No genera. Era yo, Señor. es que digamos, en la vida, es que tú nos hablas de ese hidrograma unitario, ¿sí? Pero en la vida real, digamos, si pasa que, por ejemplo, para ese ejemplo, durante 7 horas llueva con la misma intensidad. Pues como partimos de estos datos, ¿sí ves? O sea, no tenemos la misma intensidad, tú tienes intensidades diferentes. No, yo digo para el hidrograma unitario, porque tú dices que, o sea, tú ahí nos das unos caudales para Ah, una de intensidad que un es milímetro. constante, que es de 1 milímetro Este es un durante 7 milímetro. horas. Ah, eso es hipotético, ¿sí? Eso es hipotético. Eso O es, sea, eso no pasa en la vida real, digamos, en mm, campo. no, no, no. Además que, y si tú revisas la teoría, puedes leer ahí que se parten de algunos hechos que son muy abstractos. Por ejemplo, que el caudal se reparta en las mismas condiciones por toda la cuenca. Si quieres te envío un PDF, no lo tengo por acá, pero sí hay que partir de algunos elementos que son abstractos. Sí, es Ah, como ok. que tú dices, ¿cómo podría yo obtener, cierto? ¿Cómo podría obtener un Sí, hidrograma señora. si tuviera una precipitación todo el tiempo de 1 milímetro? Es un hidrograma abstracto, digamos que por una cantidad de datos que tú ya tienes, haces la conversión de cómo sería, cuánto se iría incrementando por hora si la precipitación neta fuera de 1 milímetro. Pero en realidad, pues es una cantidad de desarrollos que tendrías revisando diferentes alturas de precipitación en determinados tiempos. Y con eso podrías determinar ese hidrograma unitario para esa precipitación neta. Claro. Sí, sí Ah, está bueno, bien. señora, Como una gracias. muestra, pero sí es hipotético. Es una hipótesis, ajá. Sí, está bien la pregunta. Muchas gracias, Laine. ¿Alguien más? Voy a buscarte para que aclares tu duda. El PDF me parece que es muy bueno. Alguna vez lo revisé y lo presentaba. ¿Nadie más duda? Ingeniera, Dime. con respecto a ese tema, ¿hay que agregarlo al trabajo también o es para estudiarlo para el parcial o cómo sería? Es para estudiarlo para el parcial y les voy a dejar un taller. Es un Ah, tema que hace parte de la hidrología, pero pues como nosotros no tenemos hidrograma para nuestra cuenca, ¿sí? Y no nos podemos ir a tomar muestras, menos ahorita. Solo por eso, solo por el COVID, no podemos ir a tomar muestras, entonces nos toca trabajar más bien es con precipitación. Entonces, los caudales en nuestra cuenca los vamos a trabajar es con el swim. Por eso, entonces necesito que para la próxima clase descarguen el SWMM y les explico cómo lo hacemos a través del swing, porque el swing sí es solo tú ingresando las precipitaciones. Y como esas precipitaciones ya las tenemos, entonces nosotros ingresamos al swing la precipitación y él nos genera el caudal, teniendo en cuenta el número de curva, ¿sí? Entonces nosotros vamos a modelar el caudal de nuestra cuenca a través del swing, porque tenemos es precipitaciones y estos datos son más de campo, ¿correcto? ok, sí, señora.
Entonces, pero pues entonces sí hace falta como pues explicarlo, no, ya sé, a través del WhatsApp, explicar esta teoría, ¿no? Es fundamental como para entender y muy útil cuando ustedes estén ya en campo. Yo espero que cuando estén en campo se acuerden de mí y si entendieron digan, ay, esto era lo que nos decía. Ah, este no es. Esto era lo que nos decía la ingeniera. Que pues digamos que en ese sentido es que yo les hago mis clases, cosas que sean útiles. Ahí les puse en el WhatsApp, ese que te digo, el hidrograma unitario, donde pues ella dice que pues hay que referirnos a varias cosas que son hipotéticas, como por ejemplo que el caudal se distribuya de la lluvia se distribuya de la misma manera en toda la cuenca, pues que eso no es posible, pero pues uno hace como algunas cosas para poder generar esos elementos que lo puedan a uno relacionar con el efecto que se está presentando dentro de la Sí, cuenca. sí, ya te entendí. Es, digamos, como cuando uno en cimentaciones supone que para calcular una cimentación, uno supone que el módulo de elasticidad del suelo es igual durante todos los estratos. Exacto, Entonces es como ese tipo de suposiciones que uno hace para... exacto, sí, 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 sí. Sí, este es 1 milímetro. Dice el hidrograma que resulta de 1 milímetro de lluvia en exceso, distribuido uniformemente en espacio sobre un área los puntos clave, 1 milímetro de lluvia en exceso, la lluvia en exceso está distribuida uniformemente en espacio sobre área, la lluvia tiene una duración asociada, pero pues son simplemente hipótesis. Entonces, sí, bueno, para que sepan más o menos cómo es, yo ahí no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? No, me están como que viendo la cara. Eh, Voy a compartirles pantalla. Quiero que vean, bueno, les voy a dejar un taller para que lo hagan. Se los voy a enviar ahí al grupo. Pero el swing, chicos, ¿dónde está mi swing? Acá. ¿Ves? Se escondió. Mírenlo acá. Esta es ¿cómo se dice? Como el espacio. De esta manera se ve. SWMM, el 5.1, lo ideal es que descarguen ese porque ese es el que yo tengo. Entonces, digamos que para solucionar dudas, pues con ese como mucho mejor. En realidad lo que hace es aceptarnos los datos de precipitación. Para la próxima clase le dan también número de curva, son unas tablas que tienen diferentes tipos de suelo, tienen los diferentes usos de suelos. Esas las van a necesitar para que hagamos el ejercicio. Realmente es un ejercicio práctico, vamos a necesitar la intensidad de precipitación y el mapita de coberturas de suelo que ustedes ya tienen. Bueno, que algunos tienen, que otros les faltaba terminar. Yo supongo que han avanzado hartísimo en el proyecto. Necesitamos traer la cuenca y exportarla acá. Entonces, pues ya deben tener esa cuenca, uno la puede traer desde un formato de imagen. Entonces, digamos acá, JPG, por ejemplo, nos sirve. ¿Sí? Entonces, estas son imágenes y de ahí yo la exporto. Esta es mi cuenca. Estos son los diferentes, están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, Sí, señora. sí, señora. Entonces, estos son como los diferentes usos de suelo que tiene esta cuenca. Esto está en JPG, así es bueno que tengan la de ustedes. Yo le doy a abrir, le doy OK y fíjense acá, ya me la trajo. Yo acá tengo que este es un tipo de bosque, que este es otro tipo de bosque, tengo que este es un box culver, tengo que esta es mi vida y estas son mis curvas, ¿cómo es que se llaman? Pues mis curvas de nivel. Y a partir de acá, pues yo puedo meter, puedo
hacer que registrar pues las precipitaciones, puedo darle diferentes tipos de cobertura de uso de suelo y voy a instalar un junction y un no-fall para poder saber, que son como entrada y salida de caudal, para saber cuánto caudal se produce sobre esta cuenca. Vamos a utilizar eso, básicamente como que esa es la información que necesitan, ¿cierto? Entonces, para que tengan su cuenquita en formato JPG, para que descarguen el SWIM, el 5.1, que tiene como este espacio visual, y entendamos un poquito más cómo determinar los caudales. Eso sería lo último que vemos que es flujo. Yo con eso quedaría pues contenta con lo que vimos en hidrología, y eso sí, esto sí lo tendríamos que hacer para nuestro proyecto, determinar los caudales de la cuenca. El finalmente pues uno le ingresa varios parámetros que tienen que ver con el número de curva, con la intensidad de precipitación. Esto, bueno, acá no lo tengo. Ah, bueno, porque esto es nuevo, ¿cierto? Pero podría abrir uno que ya tenga. Bueno, eso lo hacemos en la próxima clase. Generalmente pues uno lo corre, y cuando uno lo corre pues la tablita que le da, lo que le genera pues son los caudales que se llegan a producir en esta cuenca, y con eso podemos dibujar el hidrograma, los caudales a través de esas precipitaciones que nosotros ya tenemos. Y pues ya, eso sería lo que haríamos la próxima clase. Entonces, les voy a enviar ahí al WhatsApp el taller para que lo trabajen. Lo pueden trabajar en los mismos equipos que están trabajando, y me lo tienen listo para la próxima clase, creo yo. Entonces es súper fácil, pero bueno, yo sé que no alcanzan ahorita tampoco en lo que queda de la clase, que son como 30 minutos. Entonces, lo revisan y para la próxima clase lo tienen listo y me lo envían al correo. O apenas lo terminen, pues si lo terminan ahorita, me lo envían, mucho mejor. Básicamente es un ejercicio de hidrograma unitario y un ejercicio de hidrograma unitario cuando tienen una precipitación neta de 1 milímetro, y un ejercicio de hidrograma unitario cuando tienen que hacer una curva S y otra duración en exceso diferente. Eso es lo que van a desarrollar. Y bueno, lo otro que les encargo es descargar esto para yo la próxima clase. No sé si de pronto este fin de semana les hago un videíto y se los pongo ahí en el canal que sea de swing, y con eso pueden pues hacer como antes un ejercicio. Sería chévere, ¿cierto? Pues entonces voy a mirar a ver si alcanzó a hacérselos, a ponérselos ahí para que lo puedan revisar antes y podamos resolver así como quien dice dudas. Yo les había ya organizado por acá afuerita el taller. ¿Dónde está? Bueno, yo lo tengo en esta carpeta. Entonces, nada, pues lo hacen, les encargo que lo hagan en Excel y no a mano para no tener pues inconveniente. Y me lo envían así en grupos y pues con los datos de cada uno. ¿Grupos de cuánto genera? ¿Cómo están organizados? Pienso yo, porque luego, profe, que por favor dejen, ¿cómo están organizados ya Genera, listo. en sus equipos de trabajo? Yo soy súper chévere con ustedes, si me vieron, ¿no? Con esas notas tan bellas. Ahí les colaboré. Muchas gracias, ingeniera. Se le agradece.